Ya estamos en vivo, estimado licenciado Rocha, por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Usted ordena. Usted. Empiece, licenciado. Bueno, estimados amigos de Bolivia, del exterior, para quien les habla es una alegría infinita el poder presentar esta primera conferencia internacional para Bolivia. Esto se debe básicamente a un trabajo, diríamos nosotros, de hormiga que hemos venido realizando a lo largo y ancho del país, porque nos habíamos impuesto desde cuando hace 3 o 4 años habíamos en lo personal escuchado por primera vez la palabra neuroeducación. Imagínense, yo, profesor de 35 años de trabajo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hace 4 años por primera vez escuché la palabra neuroeducación, y como decimos en Bolivia, en Santa Cruz, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? Empezó un poco a generarnos una especie de qué es lo que se trata. Y a partir de ahí hemos hecho un recorrido especialmente por pueblos, comunidades. El año pasado 40 conferencias, 37 en Bolivia, 3 en el exterior, en Cartagena, en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá y en la organización Otros Mundos, Otras Voces de Montevideo, en el Uruguay. Pero también esto nos ha llevado a conocer amigos. Tenemos amigos en la red académica intercontinental para el desarrollo humano socioempresarial, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a Juan Martínez, nuestro expositor de hoy, a Esther Álvarez Bolaños de México, a Isaac Esquilín, a Juan José, que lo conozco de Sigriote de la Argentina, bueno, y a varios que hemos conocido porque nos hemos ido agregando a estos grupos. Estamos en otro grupo también agregados de Guatemala, en otro donde está Manuel Rodas en Guatemala y otros amigos más. En el otro grupo del Perú de Intelectum, donde está Fidel González, otro académico del Perú. Y se nos ocurrió, porque esto es un sueño, se nos ocurrió ver la forma, saludos a Pablo hasta la Argentina, un placer, se nos ocurrió tratar de que vengan hacia nosotros académicos, entendidos en el tema de neurociencias, neuroeducación, tecnologías digitales, virtuales, etcétera, etcétera, para que nos hagan, nos den 2 ideas más, porque 2 centavos de idea más en el cerebro de nosotros creo que siempre es bueno recibirlas. Por eso el filósofo dice, solo sé que nada sé. Y en este caminar, para que esto sea posible ahora, compartimos este sueño con el rector de la Universidad Indígena de Bolivia, el licenciado Rufino Pasquito, con su directora de la Escuela de Posgrado, Rocío Docerich. Compartimos esta idea con el doctor Mario Ciancas de la Facultad Integral del Norte de Ichilo, con Milton Condori, su vicedecano, con la Facultad Politécnica con la unidad académica de la Facultad Politécnica de Roboré, con Cristóbal Cuellar, docente de abajo, de a pie, con su director, el ingeniero Luis Enrique Higueras. Compartimos esta idea con la Facultad de Ciencias Integradas de Yacuiba, de la Universidad Juan Michel Saracho, con su decano, el licenciado Ayala, con Sergio Valdivieso, un compañero nuestro del programa de neuroeducación, con Tito Ábalos, que lo he visto por acá, con Maya Soruco, también compañera, a su vez secretaria general de la Asociación de Docentes de Yacuiba, con la colega Ubalda Flores, presidenta de la asociación. Compartimos esta idea con la directora, con la rectora del Instituto Tecnológico de Monteagudo, con la licenciada Yolanda Paniagua, con amigos de escuelas normales como es Daniel Morales en Cochabamba, Flaviano, el director Flaviano de la Escuela Normal en Cochabamba también, con Pedro Vargas, otro profesor en Valle Grande, con Osman Blanco y Wilman Ustares en la facultad en la FISH en Camiri. Bueno, miren,
Y también compartimos ciertamente esta inquietud con nuestras autoridades facultativas, aquí en Santa Cruz, nuestra decana Juana Borja, nuestro vicedecano Kenjiro, con muchos colegas de base, autoridades. Y fíjense que esta es una actividad que para nosotros en lo personal nos alegra bastante. Ayer yo le decía, y más antes le decía a Juan, a nuestro expositor, que soñando en la noche parece ser, desperté muy temprano pensando, ¿y por qué no se retransmite esta actividad académica para el mundo? ¿Por qué no socializamos? ¿Por qué no democratizamos el conocimiento? Y a partir de ahí me conecté con radios de Camiri, de Boyuibe, de Entre Ríos, de Yacuiba, de Yapacaní, de Valle Grande, y ellos nos han dicho que se están colgando de la conferencia, se van a colgar de la conferencia, para decirlo así. Unos van a grabar la conferencia para luego retransmitirla en diferido por algún canal de televisión. Entonces creo que estas cosas realmente tienen su provecho y su beneficio, porque dice Alfredo Corel, no es más ignorante el profesor, el mejor profesor universitario 2018 de España, dice, no es más ignorante aquel que oculta el conocimiento y se lo queda para sí. Por tanto, la grandeza del hombre siempre será, pues, compartir lo poco que sabe con los demás. Y en esta ocasión tan especial, que el día de ayer nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cumple 81 años de funcionamiento en Bolivia, qué mejor oportunidad para que compartamos con un expositor desde Puerto Rico. Yo quiero decirles también y compartir con ustedes que en lo religioso, yo soy católico, he sido formado desde mis años muy tempranos en la Juventud Estudiantil Católica de Camiri, y miren ustedes qué casualidad, también ayer este grupo católico de la Iglesia Católica ayer ha cumplido 55 años de trabajo al servicio de valores, al servicio de hacer cosas que creo que son y nos siguen siempre haciendo falta. Por tanto, en este sentido, yo quiero en realidad presentar a ustedes a nuestro gran amigo, el doctor Juan Martínez. Fíjense usted que es una persona, en primer lugar, agradecerle por su predisposición a compartir ahora con nosotros. Fíjense, él es el licenciado en Pedagogía de la Universidad de Pedagogía en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, máster en Gerencia Educativa de la Universidad de Phoenix, doctor en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad Católica de Puerto Rico, doctorado en Procesos en Psicología con orientación en Neurociencias aplicadas en la Universidad de Maimónides, Argentina. Fíjense que estoy leyendo y la letra muy pequeña, ya se me hace complicado por el alcance de los lentes. Tiene especialidad en neurocoaching, neuroliderazgo de la Universidad de Salamanca. Es docente de la Escuela Graduada de la Universidad Ana Méndez de Puerto Rico, consultor internacional, director ejecutivo del Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas Aplicadas para Puerto Rico y el Caribe, y es conferencista internacional. Por tanto, es un gusto para nosotros recibir el día de hoy a nuestro gran amigo, perdón Juan que lo diga en ese tono de hermandad y de aprecio personal, a nuestro amigo Juan Martínez, que hoy nos va a hablar de un tema tan candente como es la resiliencia, ¿verdad? Y de repente, por ser resilientes, es que dijimos, ¿y por qué no retransmitimos esta conferencia por Facebook Live de nuestra facultad, por Facebook Live de la Facultad de Yapacaní? ¿Por qué no retransmitimos esta conferencia por los medios de comunicación populares que tiene Bolivia? Así que, bueno, este es el plan. Así que, Juan, autoridades, amigos, colegas, todos de Bolivia, del exterior, Pablo, Isaac,
también a nuestra amiga María Alcántara y a todos los que vengan, a Juan José de la Argentina, que será nuestro próximo expositor. También bienvenidos todos. Y Juan, por favor, tienes tú todo el auditorio de Bolivia para que te escuche, así que bienvenido y gracias por esta gentileza con nosotros. Muchas gracias, profesor Alfredo Rocha Ávila. Para mí es un placer extraordinario estar aquí en esta hermosa mañana. Compartimos zona horaria, así que estamos tempranito todos. Primero que todo, quiero hacer reconocer presencia en el público al licenciado procurador Pablo Román, que se encuentra con nosotros y que va a tener una intervención. Pablo es el vicepresidente ejecutivo del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada a nivel mundial, también a nivel ¿verdad? Global. También tenemos que es el director ejecutivo para la Secretaría de Neurociencias Cognitivas Aplicadas de CIPAL Argentina y la Organización de las Naciones Unidas. Así que ya prontito lo van a estar conociendo y va a estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Alfredo, 1.000.000 de gracias por la gentileza de invitarme a hacer esto con la gente de Bolivia. Sabemos que estamos hoy dando unos pasos muy pequeños, pero eventualmente cuando todo esto pase, vamos a hacer grandes cosas. Así que gracias a ti y a todo tu personal por el esfuerzo extraordinario que has hecho para que esto sea posible. Así que yo voy a comenzar por compartir mi pantalla para que la podamos entonces ir visualizando. Así que ya la tenemos aquí en la pantalla. Vamos a ponerla entonces. A ver si me permite aquí un momentito hacer. Perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito del tema que se llama el desarrollo de la resiliencia como herramienta en tiempos de crisis. Y es importante que yo voy a iniciar hablando un poquito del aspecto generacional. Nosotros tenemos coexistiendo probablemente entre 4 y 5 generaciones en el tiempo que estamos viviendo, porque fíjense que esta imagen es del 2016, cuando se hace este reporte. Y ahí se reporta a los baby boomers, que son las personas que nacieron en un mundo totalmente analógico, sin ningún acceso a la tecnología, como quizás lo estamos viviendo muchos, y se enfrentaron a la tecnología cuando llegaron a la etapa adulta, quizás ya adultos mayores, es cuando se enfrentan a la tecnología. Claro. Elemento, que es la generación X, que ahí es donde estamos la mayoría de nosotros, que aunque nuestra infancia fue análoga, nosotros tuvimos la bendición de ver la llegada del Internet y nos dimos cuenta cuando inició el Internet. Yo no sé si recuerdan, pero por lo menos mi primera experiencia fue como a los 20 años, 18, 20 años, con este elemento que era una mensajería que se llamaba ICQ, y que uno mandaba un mensaje y a los 3 o 4 minutos, quizás 5, te contestaban y era un ruidito peculiar que era algo así como una cosita así, y eso nos llenaba de alegría cada vez que sonaba. Imagínense, tardaba 4 o 5 minutos en lo que el mensaje iba y venía. Luego entonces surge la generación Y o los millennials, que ya obviamente nacen forrados de tecnología o tecnología alrededor por todos lados, y básicamente su vida dependiendo de la tecnología. La generación Z, que para los que somos educadores son la mayor parte de los estudiantes que nosotros tenemos en la sala de clase hoy en día, son estudiantes que ha cambiado su forma de aprender. Sus niveles de atención tienen unos lapsos de atención muy reducidos, y es un reto para el docente, a medida que nos alejamos de esa generación en tiempos generacionales, determinar estrategias para llegar de manera específica a esa generación. Y finalmente tenemos entonces una generación que está naciendo ahora, que ya fue descrita como la generación alfa, que nacieron o están naciendo del 2010 aproximadamente hacia acá, que básicamente es como si hubiesen nacido con un chip de tecnología insertado. Y esto es importante verlo porque hay estudios que relacionan el efecto de atender las crisis de una manera directa y relacionada con la generación. Así que, aunque yo conozco gente de la generación baby boomers que me pueden enseñar a mi tecnología, que son unos duros en tecnología y que se la saben todas en tecnología, cuando lo miramos a nivel mundial nos damos cuenta que la generación baby boomers son las personas más rezagadas en tecnología, y no es de sorprendernos
que en un momento como este, donde la gente está encerrada en sus casas, al no tener acceso a equipos electrónicos, quizás un televisor, pues el proceso de caer en depresión, de entrar en niveles de estrés, ansiedad, incertidumbre es mayor que quizás el de una generación que tiene acceso a la tecnología y es como si estuviera haciendo todo desde su casa. Pero es importante hacer un recuento de la teoría de Abraham Maslow, de la jerarquía de necesidades, una teoría que marcó en cierta forma la manera en que se desarrolla ese crecimiento y desarrollo humano, que todos lo vemos en la formación docente. Pero es importante hablar un poquito de estas primeras dos bases que tenemos aquí, porque Maslow desde el principio estableció que el ser humano necesita establecer la base, la necesidad básica y fisiológica primero, necesidad básica de respirar, alimento, para luego, después de satisfacer esa necesidad, entonces moverse al próximo nivel que son las necesidades de seguridad. Y hay gente detractores de esta teoría que habían dicho, no señor, la necesidad de seguridad es primero. Pero con un ejemplo sencillo se describió que en realidad es como Maslow, hasta el momento se puede percibir como Maslow lo había hecho. Así que decía que si usted iba por el campo y de momento se encuentra con un león de frente y el león empieza a correr, lo que no es para saludarlo, usted sabe que es para comérselo, y usted corre, y llega un momento en que se mete debajo de una piedra que es lo suficientemente grande para que usted entre, pero lo suficientemente pequeña para que el león entre. Y el león sabe que lo tiene usted ahí, usted se siente seguro, y el león está ahí, y usted dice, bueno, aquí estoy seguro, y el león sabe que su presa está segura también. Así que pasan un par de horas, y usted sigue ahí tranquilo, sin moverse, el león frente a usted se levanta, da una vueltita, regresa. Cuando pasa un día y medio, 2 días, entonces una necesidad fisiológica como el hambre empieza a tocar. Y usted se ha dado cuenta de cuando ese león se levanta y da la vuelta, a lo lejos se ve un árbol de mango que tiene los mangos que usted los puede coger con la mano, porque no están altos, están a nivel de la mano. Créame que va a llegar un momento en que usted va a diseñar un plan para que cuando ese león se levante a dar su vueltita, usted busque el mango y regrese. Porque la necesidad fisiológica va primero que la necesidad de seguridad. Y si usted lo mira en este tiempo, quédese en su casa, manténgase en su casa con necesidades de seguridad, pero hay que salir a buscar alimentos, hay que salir a buscar agua, y hay que moverse, porque las necesidades fisiológicas siempre van a tener una, ¿cómo podemos decir? Una prioridad sobre cualquier otro tipo de necesidad. Ya entonces las que quedan, la necesidad de afiliación o pertenencia, sentirse amado, necesidad de que me reconozcan, motivación, y finalmente cuando cumplo todo, puedo decir que estoy autorrealizado. Ahora, tenemos una generación Z en la sala de clase que probablemente si usted le habla de la necesidad de Maslow, le hagan una analogía a las redes sociales. ¿Por qué? Porque para la gente que se está formando hoy en día, la tecnología viene a sustituir o a tratar de sustituir muchos elementos básicos. Si lo podemos resumir, quizás lo hacemos de esta manera, mirando las redes sociales. Y esto es importante porque recuerdo que aquí, por ejemplo, en Puerto Rico tuvimos un huracán hace año y medio y la isla quedó devastada por todos lados. No hubo un poste de luz que quedara en pie, no hubo internet y la gente lloraba por alimento, pero lloraba porque no tenía wifi para comunicarse también. Y eso está documentado en especiales que se hicieron en Estados Unidos. Así que quizás para hacerle honor a Maslow, Wi-Fi. podríamos establecer A la que tijerita. las necesidades están amarradas de esta manera, incluyendo el Wi-Fi como una necesidad fisiológica en este momento en que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿A dónde hemos llegado? ¿Por qué estamos como estamos en un momento, en una crisis que ninguna persona viva sobre la faz de la tierra haya podido vivir jamás? Esto es un evento literalmente sin precedentes. Es un evento salubrista, de salud pública, que empezó a finales del pasado año, pero no está tan lejos, hace 5 meses atrás, en el sudeste asiático, en la ciudad de Wuhan, China, y lo veíamos como algo aislado, como escuché muchas veces, una gripecita, como un catarrito, como algo sencillo, y de momento evolucionó de una forma que ha desarrollado una complejidad para detenerlo en todo lugar que se está tratando. Ha detenido por completo la economía a nivel mundial
y sobre todo ha trastocado severamente todas las instituciones, sean públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, no importa. Todas las instituciones están siendo severamente afectadas y ahí están incluidas las instituciones que ofrecemos educación, ya sea para todos nuestros estudiantes. Así que los resultados inmediatos se pueden ver como una cadena de eventos que va creciendo. Es una cadena de eventos que se va desarrollando. Y aunque hemos visto a los gobiernos incentivando económicamente para que la economía se desarrolle, para que la economía se mueva, para que la economía vaya fluyendo como está fluyendo, hemos visto unos resultados inmediatos en esa parte. Es muy poco lo que se está haciendo para trabajar con la salud mental de cada uno de nosotros o de las personas que estamos viviendo y atender ese aspecto socioemocional que se afecta severamente en momentos de crisis. Así que la primera intención, quizás, cuando usted escuchó ese elemento inicial de una gripe en China, que se está manteniendo allá y se contagia rápidamente, se crea un pequeño grado de incertidumbre y las definiciones que tenemos ahí son definiciones de diccionario, definiciones básicas, ningún tipo de cita, simplemente abrir el diccionario y ahí está la definición. ¿Qué era esa falta de seguridad o confianza en algo que podría generar una inquietud? Y de hecho, genera una inquietud. A medida que se va acercando, que esas noticias son más contundentes, que empiezan las redes sociales y empiezan los noticiarios y los medios de comunicación a hacer entonces estos elementos principales de noticias, se genera un nivel de ansiedad y ya es un nivel de gran inquietud, una intensa excitación y sobre todo una sensación de extrema inseguridad que llega eventualmente a que se exprese una emoción que es el miedo. Y sabemos que el miedo es una emoción que puede manifestar una conducta de muchas maneras. Puede ser una conducta paralizante. El que le tenga miedo a las culebras o a las cucarachas puede hacer dos cosas. Ve una culebra, no se paraliza o sale corriendo disparado. O sea, la reacción conductual al miedo puede ser muy variada. Pero cuando hablamos de miedo, ya hablamos de que la incertidumbre y la ansiedad llegaron a un nivel donde se provoca una angustia por la presencia real o imaginaria de un peligro. Sabemos que hay gente que tiene miedo a cosas que no existen, pero en este caso es real. Y es importante hacer esta salvedad porque muchos libros de texto presentan el miedo como una emoción negativa. Y la realidad es que, como dice nuestro compañero Pablo Román, las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones. Y son una respuesta a algún estímulo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, ese estímulo llega y tenemos este señor que tenemos aquí detrás, que para mí es el órgano más maravilloso del cuerpo, que es el cerebro, pero puede ser el más tonto también. Y entonces, en ese momento, el cerebro puede recibir diferentes estímulos que provocan diferentes emociones sin necesariamente ser reales. Si usted quiere ver cuán tonto es el cerebro, vaya a un supermercado o a una tienda a comprar una botella de leche y de momento sale con una compra de no sé cuánto. Y cuando usted entró, recibió estímulos por todos lados que atacaron directamente al aspecto emocional y se fue la parte emocional sobre el aspecto racional, y cuando las emociones dominan, pues no tenemos control sobre nuestros actos. Así que es importante entender que en este caso, por ejemplo, la emoción del miedo provoca que usted se cuide, se proteja, así que el efecto en realidad no necesariamente es negativo. Así que es importante tomar esto y hacer una diferencia en que estamos viviendo en un mundo de estrés extraordinario por una descarga de informaciones que llegan de diversos lugares, de diferentes lugares. El gobierno me dice una cosa, las redes sociales me dicen otra cosa, el noticiario me dice otra cosa. Y todos esos elementos contribuyen a que un ser humano normal tenga en su cabeza un montón de estrés que eventualmente llegamos al elemento que estamos viviendo de una crisis. Pero es importante que hagamos la diferencia entre estos dos términos, estrés y crisis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Y fíjense qué interesante cómo la literatura reporta la diferencia entre estrés y crisis. Por ejemplo, el estrés aparece frecuentemente en nuestra vida. Usted está en su trabajo y hay días que la cosa fluye de maravilla. Estamos suavecitos. Ese día que usted se levantó por la mañana, usted se asió, se hizo su desayuno, llevó a los niños a la escuela, siguió a hacer su trabajo, pasó el día en su trabajo, regresó a la casa, compartió con su familia, cenó con ellos, leyó,
y se acostó. Esos días el cerebro está en piloto automático. Todo va en rutina, sin problema, él está así, cruzado de brazos. Cuando se rompe esa rutina, entonces aparecen niveles de estrés. Así que el estrés aparece frecuentemente en nuestra vida. Hay días que usted tiene mucho estrés, hay días que no tiene estrés. De hecho, hay momentos deportivos que no tienen que ver con el trabajo que nos provocan estrés. Y cada una de las situaciones de la vida tiene su nivel de estrés. Ahora, la crisis, y véalo bien, aparece muy rara vez y no siempre aparece. O sea, hay personas que viven la vida sin haber enfrentado una crisis jamás. Usted le pregunta a los Estados Unidos continentales, los que viven dentro, no como nosotros que estamos fuera, ¿cuál fue la última crisis antes de esta? Y todo el mundo, el 90% se va a las Torres Gemelas. Ahora le preguntas a un puertorriqueño, ¿cuál fue la crisis que viviste antes del coronavirus? Hace 2 meses tuvimos un terremoto. Y hace 1 año y medio, hace medio año atrás, en verano, tuvimos una crisis gubernamental que el gobernador salió renunciando. Y hace 1 año y medio tuvimos un huracán que devastó la isla. O sea, las crisis son relativas. Quizá le pregunto a Pablo y a la gente que tenemos aquí en Argentina, pues me podrían hablar, no sé, del problema económico que hubo hace unos cuantos años atrás. O sea, cada cual tiene crisis, pero el evento para denominarlo crisis son elementos como este y vamos a ver otras características. Fíjense que el estrés usted lo puede atender fácilmente con mecanismos de defensa. Usted está trabajando en la computadora, siente estrés, se levantó, fue a la nevera, comió algo, salió, caminó, leyó, pintó, hizo obra de arte, se acostó a dormir, se tomó una copa de vino. Hay un montón de elementos que son necesarios para atender el estrés y es, en cierta forma, una herramienta principal para el trabajo de los psicólogos, el poder ayudar a sus clientes, a sus pacientes, a poder bajar ese nivel de estrés. Sin embargo, la crisis no se elimina fácilmente y toma mucho tiempo volver a la normalidad. Un huracán que nos ha devastado hace 1 año y medio, todavía no estamos ni cerca de ser lo que fuimos antes de ese huracán. Una crisis gubernamental que salió un gobernador, todavía está gobernando la Secretaría de Justicia. Y ustedes saben, ahora mismo, si se ponen en su mente, ¿cuándo va a terminar el coronavirus? No sabemos. Va a tomar mucho tiempo. Fíjense que el estrés no afecta permanentemente al individuo. Así que imagínense cuando usted tenga estrés, cada vez se vaya afectando, estuviéramos todos locos, estuviéramos todos con problemas fisiológicos. Porque el estrés viene y se va. Hay días que usted está que no puede más, pero llegó el viernes, 7 de trabajo y se liberó hasta el lunes. Algunos no nos liberamos nunca. Pero en efecto, tome en consideración lo que le estoy mencionando. El estrés, por lo general, no afecta permanentemente al individuo, no lo afecta permanentemente. Entonces, la crisis sí afecta y provoca sobre todo sentimientos de impotencia. Usted tiene su vehículo, pero no podemos salir porque hay un toque de queda. Quizás nos hemos mantenido, algunos se han mantenido trabajando y están generando ingresos y pueden ir al supermercado a buscar la compra, pero lo piensan muchas veces porque la cola o la fila para entrar al supermercado toma de 2 a 3 horas bajo el sol porque apagaron los aires para evitar la propagación del virus. Entonces, si usted se deja llevar por esto, los sentimientos de impotencia son grandes. Y ahora mismo la mayor parte de la gente que está afectada emocionalmente es que se sienten de manos atadas, que tienen una situación que no pueden hacer nada, aún con todas las limitaciones y todas las competencias que esa persona pueda tener. El estrés es una condición crónica, pero fíjese en la próxima palabra que sigue, percepción de peligro. Si usted es gerente, decano o tiene empleados a su cargo o trabaja con personas, sabe que usted asigna una labor a 2 empleados distintos y quizás este que está aquí lo recibe con un nivel de estrés mayor que este que está aquí. Este que aquí está muy estresado y aquel está, bueno, que venga, olvídate. El nivel de estrés va a depender de la percepción de la persona que está siendo estimulada. Ahora, ya en la crisis, requiere ayuda inmediata. Y uno de los elementos principales para esta ayuda inmediata es precisamente hablar del elemento resiliencia. Y resiliencia es un pilar de 3 que describen la gente que es exitosa en sus negocios, en sus habilidades, en sus actividades diarias, que lo describen como uno de esos pilares que lo hicieron caminar y crecer. Resiliencia, liderazgo, resiliencia, liderazgo e inteligencia emocional. Estos son los 3 elementos
principales que describen las personas exitosas. Cuando hablamos de personas exitosas, 8 de cada 10. Resiliencia, liderazgo e inteligencia emocional. Así que cuando yo hablo de resiliencia, y vuelvo con la definición del diccionario, es la capacidad que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos los seres humanos, para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas que ocurren. Yo siempre digo, que uso mucho una frase de mi abuelo. Mi abuelo apenas tuvo segundo grado de escuela elemental, o sea, primaria. Él salió de la escuela a los 8 años a trabajar. Nació en 1918. Yo recuerdo que llegaba a su casa y muy alegre, abuelo, bendición, y él siempre me decía, con una cara muy sombría, ¿cómo estás? Estoy bien, abuelo, estoy bien, está todo bien. ¿Cómo te van las cosas? Me va todo bien, abuelo. Y de momento, con ese tono tenebroso, me decía, prepárate, que en algún momento de tu vida vas a sentir dolor, vas a tener tragedia. Uno decía, wow, abuelo pesimista. Pero a medida que uno va caminando en la vida, entonces cuando yo voy a una conferencia como la que estuve el otro día en Chile, que le hablamos como a 1.300 personas, no recuerdo, Pablo, en Puerto Montt, en Chile, mi conferencia la inicio yo de esta manera, diciéndole a la gente, 1.300. ¿cómo te sientes hoy? Y la gente contestaba, bien. Y volví y pregunté, ¿cómo se sienten hoy? Tradicional en una conferencia. Bien. Y les dije, pues les tengo malas noticias. Porque en algún momento de su vida, señores, la tragedia, la adversidad, el dolor puede tocar a su vida. Y más nosotros que somos de naturaleza de contacto con mucha gente, en algún momento la rueda está arriba y en algún momento estamos abajo. Pero lo importante es que la vida, como decía mi abuelito literal, no te agarre con los pantalones abajo. Que tú sepas que eso va a ocurrir, que tengas la capacidad de entender las emociones que se van a manifestar en ese momento y que las puedas modificar para que la expresión conductual de esa emoción sea lo más atenuada posible. Así que usted y yo tenemos la capacidad de ser seres humanos que nos podamos adaptar independientemente de las situaciones complicadas que vengan. No estoy diciendo que tenemos una capa de superhéroes y que ahora, después de esta charla, a usted le sustituyeron la sangre que le corre por las venas, por gasolina o por gas. Para no tener sentimientos, sentimos igual, pero manejamos las cosas de manera distinta. Así que yo quiero que se fijen en esa imagen que tenemos ahí. Esa imagen que tenemos ahí es mi imagen favorita para describir este concepto que estamos introduciendo en este momento. Fíjense que esta imagen que tenemos ahí, que estamos visualizando ahí, es un tronco que fue cortado hace mucho tiempo. Fue cortado hace muchísimo tiempo. Y fíjense que podemos decir que no tiene vida, lo sabemos por el tiempo, por los anillos que tiene, pero aparte de eso, esas manchas negras son musgos y líquenes que están creciendo ya. Y de momento en el centro aparece una plantita muy llena de vida, muy colorida. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que esa planta esté creciendo ahí en ese lugar? Y cuando la miramos, decimos, pero es que a mí me enseñaron en la escuela, y el doctor Rocha me enseñó a mí que para vivirle una planta necesita luz solar, necesita agua y necesita nutrientes. Y yo sí veo la luz solar, pero los nutrientes y el agua no sé cómo puedan provenir. Así como usted está visualizando esta planta, así el resto del mundo visualiza lo que es una persona resiliente. Que la vida le ha dado cantazos, que la vida le ha puesto las situaciones difíciles, que han recibido golpe tras golpe, pero se mantienen de pie y se mantienen entendiendo lo que está ocurriendo. Así que las personas resilientes, cuando usted piensa en una persona resiliente, es en eso lo que tiene que pensar. En una persona que ha sentido cantazo tras cantazo, golpe tras golpe, y de momento aparece esta persona que aún así se mantiene. Un accidente donde murió toda su familia y está frente a las cámaras, esta persona hablando y dice, wow, ¿cómo es posible? Es posible a través de ser una persona resiliente. Y este concepto no es nuevo, no es un concepto que surgió ahora, es un concepto que lleva muchísimo tiempo y sale inicialmente de la teoría de John Bowlby, la teoría del apego. Y esta teoría del apego empieza a presentar unas características que tienen ciertos seres humanos que son inconcebibles, que a pesar del dolor que están sintiendo, están de pie y están caminando. Si no es
Pero más tarde, Barry Cyrulnik, neurólogo, establece el concepto de la resiliencia ya dentro del campo de la psicología y lo presenta en un libro que se convirtió en un bestseller y que lo invito a leer, que se llama Los Patitos Feos. Está disponible en PDF, lo puede buscar. Y ahí es donde se presenta de primera intención este concepto ya como resiliencia, y de hecho en inglés se llama The Ugly Ducks, para que lo quiera leer en inglés, y se presenta este concepto como personas que confían en sus capacidades y que cuando llega el momento difícil o la situación complicada, asumen esas dificultades como una oportunidad para aprender. Y ese es el principio básico de este concepto. Y fíjense que quiero darle unos datos que son importantes para que usted los entienda. No, pero es que, Martínez, yo no puedo ser resiliente porque mire que la situación que yo vivo es complicada, ha sido golpe tras golpe, momento tras momento, dando cantazos. La vida nos ha... Pues para decirle, y me diga, mis papás o mis padres eran personas que se manejaban con el montón, nunca tuvieron capacidad de liderazgo. Pues para empezar, usted no necesita la resiliencia que se la transfieran sus padres, porque no es una cualidad innata. Y entienda que hay una cantidad extraordinaria de investigaciones y ninguna ha podido establecer que de la progenie a las generaciones se transmite algún tipo de material genético que esté asociado a la resiliencia. No es una cualidad innata. Sí, pero es que entonces, mira, esta familia ha tenido muchos golpes y el hijo está creciendo y está sabiendo afrontar los problemas de una manera efectiva, porque se aprende por modelaje, se desarrolla a lo largo de toda la vida y es por cuenta propia que se aprende. Así que si yo veo a alguien siendo resiliente, yo puedo modelar esa conducta, especialmente los niños pequeños. Los niños pequeños, su mayor aprendizaje es por modelaje. Sus mayores modelos son la gente que los cuida y van a copiar muchas conductas que se van a internalizar para toda la vida. Así que nosotros que somos educadores, aquellos que son educadores a niveles de escuela primaria, tengan en consideración que el pensamiento resiliente no es innato, pero se puede modelar y las personas pueden continuar en este proceso que se está desarrollando. Así que en adición a esto, tenemos ahora un pensamiento para levantar ese estímulo, para levantar ese ánimo y decir que todos podemos ser resilientes, siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. O sea, la capacidad de resiliencia se va desarrollando, pero tengo que cambiar. Y el pasa es que el ser humano, cuando algo viene y viene un cambio, si no lo entiende, lo teme. Y el temor es sinónimo de rechazo. Y pongo una pared entre eso nuevo que llegó y no continúo trabajando. Pero fíjese, todos podemos ser resilientes, siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y de nuestras creencias. Fíjense, es bien importante ver cómo es que ocurre esa respuesta emocional subjetiva, y yo quiero que mi compañero Pablo Román, que se ha desarrollado extraordinariamente en estos elementos, pueda hacer una intervención para hacernos entender cómo se comporta el cerebro ante diferentes momentos y que está resumido en este slide. Adelante, Pablo. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Alfredo. Miren, hay algo muy importante en relación a la respuesta emocional que vamos a tener frente a las personas, a los objetos o a las situaciones a las cuales nos enfrentamos, que tiene que ver con la experiencia afectiva en la construcción de significados que hacemos a lo largo de nuestra vida. Esa construcción de significados la hacemos a través de toda la información que llega a través de los sentidos, tanto lo sensorial interno y externo, y a través del lenguaje, con la interacción con las personas. Y esos significados se van construyendo para objetos, para situaciones, para personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esa construcción de significados está relacionada con la experiencia afectiva que tiene el significado para nosotros. Y esa experiencia afectiva tiene dos componentes. La valencia, que va a estar compuesta por positivo o negativo. Obviamente, si es
positivo me va a causar placer y si es negativo me va a causar displacer. Pero más importante que la valencia es el arousal de esa valencia. Y el arousal es el grado de activación que va a tener lo positivo o lo negativo. A mayor grado de activación, más huella amnésica va a haber en la persona. Por lo tanto, a ver, si yo tengo una experiencia negativa con un grado de activación muy fuerte, eso es lo que va a causarme angustia, depresión, ansiedad, etc. Si yo tengo una experiencia negativa con un grado de activación muy bajo, no va a pasar más allá de un mal momento, de un instante de algo que viví. Por lo tanto, esto que está diciendo en esta placa Juan sobre la respuesta emocional subjetiva, se refiere a esto, ¿no? Es como, ¿cuál es la impronta de este arousal que se construye entre bajo y muy activado en relación a la valencia, positiva y negativa? Pero no solo queda ahí, porque ahí esto va después a los sistemas de memoria y básicamente a una parte específica que es la memoria episódica autobiográfica, que tiene que ver con nuestras experiencias. Ahí la placa dice pensamiento, emoción y conducta. Y en emoción describe una serie de emociones. Y ahí hace un ratito Juan decía que las emociones no son ni buenas ni malas, y coincido totalmente, depende de lo que hacemos nosotros, percibir primero la emoción, entender, comprender esa emoción, manejar la emoción y luego utilizarla, que es la respuesta que vamos a dar. El manejo y la utilización es la respuesta que vamos a dar frente a la emoción que tenemos, ¿no? Tanto a nosotros como puede ser con otras personas. Déjame, Juan, si me permitís, hacer dos aportes sobre algunas cosas que estuviste mencionando que me parecieron interesantes. Cuando hablaste de la sensación de peligro, ¿no? que se puede generar, y recordaba que esto es tomado siempre como una amenaza por el cerebro, y lo interesante es que se activan los mismos circuitos en el cerebro que el dolor físico, cuando yo siento una amenaza. Cuando el cerebro percibe una amenaza, se activan los mismos circuitos que el dolor físico, o sea que es importante. Y en relación a la recompensa que hablabas de por qué hay gente que va, compra, come o fuma o toma ante situaciones de estrés, tiene que ver con la búsqueda de la recompensa. Y ahí otra vez, en los circuitos cerebrales en la recompensa, lo que van a hacer es activar ciertos neurotransmisores que van a generar ciertos efectos químicos que nos va a bajar los estados ansiógenos, ¿no? Y por último, recién hablaste de modelaje en el concepto de resiliencia y me parece interesante asociarlo con las neuronas espejo. Cuando Juan recién les dijo que principalmente los chicos aprenden por este modelaje resiliente, tiene que ver con las neuronas espejo y la teoría de la mente, ¿no? Las neuronas espejo son neuronas que se activan cuando vemos las acciones en los otros, y son muy interesantes porque intervienen, son muy fuertes en el modelo de aprendizaje, en la planificación y para interpretar las intenciones de los demás. Muchas gracias, Pablo. Extraordinaria intervención. Y de hecho, todo eso se resume mirando esta placa o esta transparencia que tenemos aquí, que el estresor siempre va a existir. Si usted se fija a mano izquierda, usted va a ver el elemento estresante, lo que causa el estrés, siempre va a existir.
Entonces, el pensamiento, dependiendo si automáticamente yo me pongo negativo, la emoción que se empieza a generar es rabia y frustración, y por lo general hay una conducta de bloqueo o una conducta activa de agresividad. Cuando el pensamiento que se genera entre ese mismo estresor es como un cambio que viene, es algo que amenaza lo que yo estoy haciendo, entonces ahí empieza a crecer la ansiedad y esa ansiedad, si no se atiende, puede llegar a la depresión y terminamos siendo víctimas de la situación. Ahora, cuando el pensamiento que yo controlo es de afrontamiento, esto llegó, está dura la cosa, pero estamos aquí y esto va a pasar. Y lo veo con un aspecto positivo, veo el vaso medio lleno, no medio vacío, entonces entro en una emoción de lucha, en una emoción de constante cambio, de adaptarme, y se expresa entonces ese concepto de resiliencia. Así que es importante, yo que estoy viendo este momento, que estoy viviendo, hay unos elementos generales y específicos que vamos a discutir ahora de cómo se puede aumentar la resiliencia. Y ahí hay 4 elementos. Primero, procesando las emociones. Y volvemos a ese punto inicial de que el estresor, el estímulo está alrededor nuestro. Usted puede estar en un vehículo, ve un carro sospechoso que lo está persiguiendo, ese es el estresor. El COVID-19, las situaciones que se están desarrollando, ese es el estresor. Y ese estresor genera una emoción que se empieza a generar, que se empieza a desarrollar, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la angustia, como por ejemplo lo que sea. Entonces, si esa emoción, ese aspecto emocional, se traduce a la expresión conductual, que es la expresión conductual como producto de la emoción, el resultado va a depender si usted la procesó o no la procesó. Y ahí es que hablamos de un elemento racional que pueda levantarse y entender en tu cerebro lo que está ocurriendo para procesar la emoción. Es lógico que tú sepas que en un momento de dolor vas a sentir tristeza. Eso tú lo tienes que predecir. Pero cuando tú empiezas a sentir esa tristeza, ese aspecto racional se levanta y te dice, estás sintiendo la tristeza. Y entonces la expresión conductual va a ser mucho más plausible, mucho más, podemos decir, limitada en esa capacidad de expresión. Le doy un ejemplo. El día que tuvimos aquí el terremoto, yo me tocaba ese fin de semana a mis niñas, yo vivo solo, a veces me toca a las niñas, y a las 4:24 de la madrugada, yo despierto no por el temblor, sino por la gritería de mis niñas. Tengo una niña de 10 y una media de 7. Y por la gritería de las niñas. Y yo caigo al suelo, nunca había vivido un terremoto como ese, nunca. Y entonces entro en pánico también. Pero de momento me doy que las niñas están buscándome a mí. Entonces, ahí tú te das cuenta de que estás asustado, tienes miedo, es normal, una reacción normal del cuerpo, pero tienes que calmarte porque esas niñas que están debajo todavía no han desarrollado la capacidad de manejar las emociones, y cuando tú te calmas y aún de lo más profundo de tu corazón le dices, tranquila, que todo va a estar bien, todo está bien, es un simple terremoto, todo va a estar bien. Tú ves que el nivel de ansiedad de ella baja cuando papá le dice que todo está bien, aunque tú estés muerto de miedo. Así que eso es un elemento principal, entender que las emociones hay que procesarlas. Vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más sobre eso. Entender que usted no está solo. Esto lo está viviendo todo el mundo, no estás solo, y a veces estamos acostumbrados, perdón, a que en un momento como este, que usted desarrolle algo, que alguien le toque el hombro y le diga, qué bien lo estás haciendo, qué bueno, sigue para adelante. Es usted quien tiene que tocarse el hombro y decir, yo estoy solo en esto, vamos a salir adelante. Importante saber que las personas resilientes establecen prioridades. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted, como en alguna posición de liderazgo en una universidad, en una institución, en la que sea, tiene unos planes estratégicos. Esos planes estratégicos van a cambiar. Yo tengo un plan operativo anual, va a cambiar. Yo tenía planes de vacaciones este invierno o este verano, va a cambiar. Y las prioridades se tienen que ajustar a la nueva realidad. Y la persona resiliente tiene la capacidad de entender eso. La persona resiliente está consciente de que tiene que entender que tiene que estar bien consigo mismo para poder transmitir esa resiliencia a otras personas. Así que fíjense que una persona resiliente es importante que la primera característica, voy a combinar la 1 y la 3, son conscientes de sus potencialidades, de sus limitaciones
pero confían en su capacidad de ejecutar. Así que usted puede llegar en un momento dado y decir, bueno, esto está pasando, me quedo aquí en casa encerrado hasta que el gobierno diga, o yo tengo la capacidad de producir, tengo la capacidad de hacer. Yo me imagino que la mayoría de ustedes nunca pensaron que iban a estar frente a una conferencia como esta a través de la computadora o en su defecto, estuvieran frente a darle clases a sus estudiantes a través de un sistema de computadora. Había gente que yo he conocido en esta travesía que jamás sabían ni siquiera aprender una computadora. Y sus hijos de la generación Z empezaron seteándole los equipos. Aquí tienes que mirar, es aquí donde tienes que mirar, es aquí a donde le vas a dar. Y hoy en día son expertos en esto. ¿Por qué? Porque mire ese segundo punto. ¿Se acuerda que hablábamos de que el cerebro se mantiene en una rutina, en un piloto automático todo el tiempo? Cuando hay crisis, se dispara la creatividad de las personas. Cuando hay crisis, se dispara la creatividad de las personas y nos estamos dando cuenta que en el momento en que hay crisis es cuando más creativos somos. Piense todas las cosas que usted ha hecho. Piense todas las cosas que usted ha hecho en esta cuarentena que jamás hacía. ¿Por qué? Porque la creatividad en momentos de crisis se dispara. Se rompió una tubería, la ferretería está cerrada, resuelva como pueda porque si no va a tener el agua corriendo por todos lados. Así que volvemos al punto inicial que se presenta cuando se presenta el concepto de la teoría del apego. Hay personas que tienen la capacidad de asumir las dificultades como puntos de aprendizaje. Y esto es bien importante que lo veamos. Hay otro elemento que practican el autocuidado, que se cuidan, la persona resiliente se cuida y sabe cuándo se tiene que desconectar. Y se practican elementos como por ejemplo el mindfulness, que está de moda, o ejercicios sencillos de respiración para relajación. Y aunque es bueno uno adiestrarse en mindfulness, usted puede ir a YouTube y encontrar una cantidad extraordinaria de elementos que le enseñan cómo usted relajarse. Así mismo usted está estresado y tiene que relajarse, ejercicio de respiración, se está quedando dormido y tiene que terminar esa tesis para mañana, ejercicios de activación. Todo eso está disponible, pero es importante que usted entienda que en momentos de crisis no me puedo descuidar. No me puedo descuidar y todos sabemos que por mejor que hayamos asumido, por mejor actitud que tengamos para asumir esta crisis, siempre en la almohada, siempre en la mañana, en algún momento, llega ese punzón a decir que esto está malo, esto está mal. Y usted lo recibe, pero la persona resiliente se levanta y se da cuenta de que hay otras cosas que se pueden hacer. Mire el segundo punto, se vive la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. No es que yo digo, no, hoy se contagiaron 100 personas, eso no es nada, eso a mí nunca me va a tocar. Y han muerto 27, eso no es nada. No, como le dije, no tenemos gas en la pena, tenemos sangre, sentimos, vivimos la vida con objetividad, estamos conectados con la realidad, no estamos enajenados, estamos conectados, pero lo vemos de un punto de vista positiva. Nos rodeamos de gente positiva, gente que siempre esté ahí y que los comentarios ayuden a engrandecer y ayuden a crecer. Basta una sola palabra de un líder, óigalo bien, de un líder para cambiar la perspectiva de toda la organización. El otro día veía yo un gerente en práctica expresando este elemento y decía, las cosas están complicadas, no estamos generando los ingresos suficientes, ¿cómo se lo digo a mis empleados que están trabajando como locos? Porque están trabajando como locos, pero lo que se está produciendo no se está vendiendo. Y ellos siguen trabajando fuerte. ¿Cómo yo les comento esto? Yo puedo ir y decirles, señores, esto se chavó, aquí no hay, no se preocupen, no sabemos si la próxima quincena van a cobrar. O yo puedo decirles, señores, qué buen trabajo están haciendo, sigamos trabajando para poder producir el dinero de nuestra próxima quincena. Es la forma en que se dice el comentario. Va a generar diversidad de reacciones y basta una palabra para cambiar o destruir una empresa o una organización. Y el elemento principal de entendimiento del asunto de resiliencia es este. Las personas resilientes no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. ¿Cuánto tiempo y energía y esfuerzo perdemos tratando de controlar cosas que no podemos controlar? ¿Cuántos se acuestan hoy diciendo, Dios mío, cuántos muertos va a haber mañana, cuántos contagios va a haber mañana? Ay, vamos a ver. Eso usted no lo puede controlar. De hecho, en la vida, el 10 al 20%
es las cosas que suceden. Y el otro 80% es cómo yo reacciono a esas cosas que suceden. Así que yo no controlo las situaciones. Yo controlo las emociones. Yo controlo cómo reacciono a las emociones. Y piense por un momento cuántas veces usted ha tenido un problema que usted ha dicho, hasta aquí llegué, esto se acabó, un problema económico, un problema de familia, todos esos problemas llegan aquí en un momento dado y usted dice, hasta aquí llegué. Y al otro día pasó algo inesperado, el problema se solucionó. Y quiero hacer un paréntesis aquí para que piensen en sus hijos. Hay muchos padres que dicen, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Yo quiero que tengan una buena vida. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque cuando tú le preguntas a los padres, ¿están criando bien a sus hijos? Todo el mundo levanta la mano, sí, porque todo el mundo tiene su método. Y si yo pudiera escribir un libro que diga cómo criar hijos que salgan exitosos, señores, hiciera millonario si funcionara. Pero usted puede tener un hijo que lo lleva a la iglesia si usted es una persona creyente, que lo tiene en la escuela, que le pone tutoría, que lo pone en deporte, que lo pone en arte para que diversifique. Y eso no garantiza que a los 18 años va a ser exitoso y una persona de bien. Porque de hecho hay estadísticas que dicen que personas que se han criado con padres irresponsables, con padres que manejaban drogas frente a ellos, con padres que hacían las cosas mal frente a ellos y son exitosos hoy en día. No hay garantía de nada. Y la pregunta que yo hago es la siguiente. Mire los problemas que usted tiene hoy. Mire las situaciones a las que usted se enfrenta hoy. Si usted está criando a sus hijos, proveyéndole herramientas y competencias para resolver los problemas que usted tiene hoy, vamos por buen camino. Pero si todos se lo queremos resolver, tenga cuidado. Los muchachos hay que dejarlos que se caigan, que se pelen las rodillas, que se sacudan y sigan caminando, para que entiendan que la vida no es color de rosa. Y John Mason decía que es importante entender mi responsabilidad como padre con estos muchachos. Así que, mire, las personas resilientes son flexibles ante los cambios. Y volvemos al punto, no se controla las situaciones. Esto es lo que hay a partir de ahora. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? Ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La persona resiliente, cuando llega un cambio, lo entiende. Y mira el caso aquí, nos han cambiado el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, después de 9 de la noche a 5 de la mañana. Después los que tenían placa finalizando en impar salían un día y los que tenían placa finalizando en par salían otro día. Después quitaron eso y volvieron a cambiar las horas. Los cambios son constantes y en momentos de crisis, porque no sabemos lo que viene mañana, porque desconocemos cómo se va a comportar el COVID. Ahora mismo el COVID tiene una reacción que antes estábamos felices porque a los niños el COVID no los estaba tocando. Ahora se está generando una enfermedad inflamatoria similar al Kawasaki, que está agarrando a los niños que han estado expuestos al COVID-19. O sea, esto es cambio tras cambio. Y en momentos de crisis va a venir cambio tras cambio. La persona resiliente tiene que ser capaz de mascar, de comerse ese cambio y seguir para adelante y adaptarse al mismo. Y eso no es nuevo. Charles Darwin lo dijo hace mucho tiempo. Supervivencia del más apto. Así que las personas resilientes son tenaces en sus propósitos. Yo quiero llegar aquí. Y no se rinden fácilmente. La gente no se ahoga por caer en el agua. La gente se ahoga por quedarse ahí. Eso lo digo John Mason una vez. Si usted se puede caer, se puede mojar, pero se sacude y sigue caminando. Así que siempre es bueno tener el humor presente, porque el humor genera una cantidad extraordinaria de neurotransmisores y elementos que van a generar ese autocuidado y sobre todas las cosas sabemos que tenemos que trabajar con gente en diversos lugares. Ya en la parte final, este instrumento que está aquí se llama la rueda de la resiliencia, factores constructores de la resiliencia, es bueno tenerlo en cuenta y utilizarlo e inmiscuirlo en los procesos de enseñanza que yo estoy desarrollando. La extrema derecha, donde dice enriquecer los vínculos, esta esquina derecha, los primeros tres, verde, amarillo y anaranjado, podemos decir, son elementos mitigantes, es decir, tengo que trabajar con ellos antes de que llegue la crisis. Pero si no lo he hecho, entro al cuarto, donde estamos ya después de pasada la media hora a favor de la manecilla del reloj, que ya son construir resiliencia, ya inmiscuido en situaciones comprometedoras. Así que si se fijan, ese primero dice enriquecer los vínculos prosociales. La persona resiliente sabe que no está sola y sabe que depende de otra gente. Y desarrollar ese enlace en equipo es importante y que sus estudiantes, la persona que depende de usted, su familia entienda que trabajar en equipo es una herramienta imprescindible para cuando llegue el momento complicado que hay que solucionar. Y eso es sumamente importante. Si usted dice, no, pero es que en mi empresa soy yo solo, mi producto es bueno. No.
tu cliente lo tiene que comprar. La gente lo tiene que. Así que no podemos vivir en el siglo XXI pensando en ser individualistas, más bien ser cooperativistas y entender que es una base fundamental para entender esto. Fíjense también, establecer límites claros y firmes. Este es mi punto de vista, estas son mis potencialidades, estas son mis limitaciones. Yo creo que con mis potencialidades, con mis capacidades y con mis limitaciones, esta es la meta que yo voy a seguir y yo tengo que luchar por ella porque tiene que haber un norte, tiene que haber una dirección hacia dónde voy. Y el tercer elemento es vital, enseñar habilidades para la vida. Señores, el contenido está en línea. Las principales universidades de Estados Unidos hace 20 años atrás, Harvard, Yale, MIT, Princeton, Stanford, decían cuando hablaban de educación a distancia, eso es un sacrilegio. No hay manera de que alguien aprenda sin un docente. 20 años después, tienen los mejores programas a distancia que puedan existir. Porque se dieron cuenta de que el contenido de las materias básicas está en línea. Lo que usted tiene que aprender está en línea. Lo que usted quiere reparar, vea un video de YouTube y lo repara. El curso que usted quiere aprender a cocinar, vea un video. Todo está en línea. Lo que es importante es, como decimos nosotros en Puerto Rico, sazonarlo. Significa condimentarlo con habilidades para la vida, destrezas para la vida, empatía. Entender que me tengo que poner en el zapato de los demás, que esté expresando una emoción, que yo diga, qué cosa sentí. El otro día estaba viendo, entrevisté en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, a una doctora, la doctora Belinda Núñez de México, hablar de ese calvario que viven las personas con el trastorno obsesivo compulsivo, de que expresan ciertas emociones y la gente que está afuera la ve y le dice, ¿cómo es posible que te comportes así? Porque tienen esa condición. Entonces, empatía, asertividad, saber cuándo decir las cosas y cómo decirlas. Empatía, asertividad, elementos para la vida. Todo ese elemento, humildad, bondad, todo eso. Es importante plasmar a las personas que yo toco con esas estrategias de vida. Es importante que nosotros podamos ver eso. Fíjense que ya cuando cruzamos a construir resiliencia en el ambiente, ese primer elemento es vital. Brindar apoyo y afecto. Usted, docente que me está escuchando, usted haciendo un trabajo por computadora a un estudiante, y hay varias maneras de hablar al estudiante para que se complete el trabajo. Usted puede llamarlo sencillamente y decir, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito que el trabajo me lo envíes porque es para hoy. Acuérdate que si yo no pongo esa nota hoy, te vas a quedar sin la calificación y eso te va a afectar eventualmente, para que lo sepa. Buenas tardes. Usted puede llamarlo y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tocado esta tragedia? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes alguna persona afectada? ¿Estás comiendo bien? Que bueno, aquí nosotros en la escuela estamos pendientes a nuestros alumnos. O sea, es la manera de decir las cosas. Ese grado de empatía, ese grado de afecto. Porque si usted está afectado emocionalmente, imagínese un estudiante que probablemente su familia está afectada y tiene un montón de preocupaciones aquí dentro. Y es importante que entiendan que las redes sociales y los noticiarios afectan de manera extraordinaria estos elementos que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Usted va a las redes sociales y ve noticias. El 80%, sí, 8 de cada 10 cosas que se postean en las redes sociales o son falsas o han sido alteradas en muchas ocasiones. No es que la persona quiso hacer daño, es que lo vio y lo compartió sin verificar la fuente. En otros casos es que lo escuchó y lo escribió como lo entendió. Y eso afecta esa capacidad de mantenerse estable emocionalmente. Aquí en Puerto Rico hay un noticiario a las 11 de la noche. Y todo el mundo sabe lo que va a decir el noticiario. La gente se acuesta después de escuchar ese noticiario. ¿Cómo va a ser ese sueño? ¿Cómo va a ser ese sueño? Busque la información necesaria para mantenerse al día y trate de evitar situaciones que lo vayan a afectar emocionalmente. Cuando usted esté en el problema ya, establezca, transmita expectativas elevadas. No nos conformemos con decir, pues de aquí a mañana, no. Vamos a ir de aquí a aquí. ¿Cómo? De aquí a aquí. Y transmita. Siéntese como un líder. Usted es una llama encendida y alrededor, una vela encendida. Y alrededor todas esas velas están apagadas. Usted tiene la capacidad de motivarlos y encenderlos a todos otra vez. Y como le mencioné al principio, necesitamos brindar oportunidad para que la gente camine y la gente se mueva en esta dirección, en trabajo en equipo, entendiendo, dele oportunidad a la gente que está frustrada de trabajar, dele la oportunidad de sentirse útiles
Piense cómo ha cambiado su vida en estos últimos 3 meses. Piense cómo han cambiado sus prioridades. Piensen cómo decían que si estaban una semana sin cobrar, no iban a sobrevivir, pero llevan 3 meses y yo los veo a todos gorditos, vivitos y coleando, como si estuviera todo normal. Así que es importante, señores, que en nuestra vida entendamos que depende más de la actitud que de la aptitud. La aptitud es una capacidad que yo tengo de hacer las cosas que puede estar afectada por X o Y trastorno, pero la actitud es la parte, cómo yo afronto las situaciones, cómo yo afronto esos momentos difíciles. Y hemos visto cómo se comporta el cerebro y lo más importante es cómo lo podemos controlar. Señores, ha sido un placer extraordinario, inmenso, estar con ustedes en el día de hoy. Mi contacto está frente a ustedes. Si usted va a la página de Facebook, ahí va a encontrar un sinnúmero de entrevistas que hemos hecho, un sinnúmero de eventos extraordinarios relacionados a este tema y a otra área de las neurociencias cognitivas aplicadas tanto a la educación. De hecho, el último video que está es el que pudimos postear, que estuvo con nosotros Pablo Román el pasado jueves, hablando del impacto del COVID en las empresas y en la psiquis de las personas de la empresa. Así que usted solamente lo que tiene que hacer es ir a Facebook y buscar lo que dice Neurostrategies, así mismo como está escrito ahí, con 2 palabras separadas. Dele me gusta y va a tener la oportunidad de compartir. También tiene ahí mi correo electrónico, que ya lo deben tener porque por ahí le llegó la invitación, pero lo pueden anotar. Y por último, tiene mi WhatsApp directo, si lo agregan así con el símbolo de +1 787-624-9661. Un placer nuevamente estar con ustedes. Antes de entregar la palabra al profesor Rocha, me gustaría que Pablo también pudiera presentar la manera de contactarlo en sus páginas también para que puedan tener acceso a ese material. Así que tomen una foto a esto para que lo pueda visualizar. Neurostrategies en Facebook, así 2 palabras, búsquelo, denle me gusta y también puede ver el correo electrónico y el WhatsApp. Pablo. Bueno, no sé, a ver dónde está Pablo. Sí, estoy aquí. Estaba buscando, perdón, estaba buscando la placa para compartir, porque no la tenía lista. Ahí les comparto 2 segunditos para que puedan verlo. ¿Están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, esas son las líneas de contacto. Igualmente, tanto si contactan conmigo para contactar con Juan, como si contactan con Juan para contactar conmigo, no hay ningún problema. Alfredo también. Sí, y si es que, por Vinca, por Neurostrategy, por lo que sea, siempre nosotros trabajamos en conjunto, así que no hay ningún problema. Gracias, Pablo, muy amable. Gracias, Alfredo, por la invitación para la participación y gracias, Juan, por permitirme abordar en esos pequeños minutos algunos temas interesantes e importantes que tiene la neurociencia en relación a la resiliencia. Bueno, yo quiero en primer lugar, primero gracias por la exposición, Juan, Pablo por estar aquí. Quiero saludar al director académico de la Escuela Superior de Formación de Maestros de la ciudad de Sucre, Mariscal Sucre, al licenciado Guillermo Soto, al licenciado Hugo Cabrera de la Universidad Salesiana de Camiri, a nuestra asesora de nuestro grupo católico que ayer ha cumplido 55 años, a la hermana Sor Rosa Estela Colazante de Pietro Paulo, que está en Lima, vivió en Camiri 35 años, y perdón, uno puede emocionarse porque de ella recibimos muchas lecciones y quisiera abrir un poco el debate, la conversación. Seguramente algunas personas querrán participar con alguna pregunta, Juan. Antes de cerrar la conferencia, dar espacio, perdón, ingeniera Juanita, daremos espacio a que de repente hayan algunas preguntas del auditorio. Si alguien quiere hacer preguntas, encienda su micrófono, Juan, Pablo y personalmente también nosotros podemos apoyar con alguna respuesta si es posible. Pero abriremos un poquito la conversación
y al final nuestra decana nos va a decir 2 palabras, pero le vamos un poquito a detener para que vengan las preguntas. Después, Juanita, usted nos conversa, ¿ok? Correcto, correcto. Preguntas, por favor. Hola Juan. Juan Fernando, otro Juan de Gigliotti de Argentina, ¿cómo estás? Hola, Bien, Juan. ¿usted cómo está? Bien. Bueno, te felicito, muy linda la charla. Los que venimos de las neurociencias, yo soy, como sabrás, neurocirujano. Veo los cerebros todos los días en cirugías y coincido 100% todo lo que has dicho. En realidad va en línea también con lo que nosotros pensamos. Lo saludo a Pablo Román, que no lo conocía. Y te quiero preguntar, Juan Fernando, en estas situaciones hay como conductas en manada. ¿Cómo se puede, qué consejo se puede dar para evitar entrar en esa conducta en manada? Es como vos decís, es decir, uno percibe un miedo y salimos todos corriendo al mercado, hacemos 5 horas de colas en el mercado porque pensamos que va a faltar el arroz, y después resulta que no falta nada, y al otro día la misma gente con otras mismas conductas. Por lo menos esto que vos decís, que se liberan las patentes, que se liberan los DNI para circular, y hay como una especie de conducta en manada. ¿Qué podés aportar con respecto a eso de cómo trabajar el aspecto conductual en este tipo de conductas? Sí, Esa mira, es la pregunta. sí, no, volvemos al punto. Por ejemplo, ayer estaba viendo en México que hablaron de flexibilizar para el día 18 ciertas áreas y la gente se lanzó a la calle ayer como si hubiese sido en ese momento y como si hubiese acabado todo. Entonces, es el aspecto, precisamente ese aspecto emocional, es el aspecto emocional, el que predomina es el sentir, el dejar que no, el no necesariamente poder controlar esas emociones, el entender la parte racional de la emoción que estás sintiendo. No sé si Pablo quiera añadir un poquito a esto, que te veo con la mano así. Sí, me salía de la vaina por aportar. Sí, gracias, Juan. Sí, yo creo que hay aspectos muy importantes para lo que es el control de los pensamientos y de las emociones. Uno es el control inhibitorio que se da en las funciones ejecutivas, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir controlar las emociones, pero también muy importante procesos metacognitivos, que podamos empezar a desarrollar metacognición que nos permite, la metacognición que nos permite pensar sobre nuestros propios pensamientos. Entonces, cuando nos surge esto de que estabas justamente diciendo de las conductas en manada y demás, los procesos metacognitivos lo que me permiten justamente es hacer un alto y desarrollar estrategias racionales para eventos que surgen desde el sistema límbico, donde aparecen estas emociones. Ya yo voy a encargar. Me parece que esas son las 2 puntos claves, ¿no? Uno es los procesos metacognitivos, y esto de poder regular la emoción a través del control inhibitorio de las funciones ejecutivas. Pero a propósito, quiero que Juan José Gigliotti de la Argentina nos va a hacer una conferencia próximamente, así es que ya estás comprometido, Juan José, para Bolivia. Preguntas, por favor, preguntas. Y obvio que Muchas gracias. Vamos a comprometer. Pregunta, por favor. También a Pablo Román, me imagino, para otra conferencia. Más vale comprometer en público, ¿verdad? No te vas a engañar. Es una buena estrategia. Claro. Estamos haciéndote la neuro. Tiene a Tito Randagorda, que tiene una pregunta. Bien, escuchando toda esta conferencia maravillosa que es muy importante para la sociedad en general y principalmente para los educadores, tengo yo una pregunta muy genérica, muy global. Habida cuenta que la sociedad principalmente tenía sus
costumbres, sus formas de divertirse, qué sé yo, hacer deporte y otras situaciones. Luego de esta pandemia, ¿será que vamos a volver con las mismas imprudencias? ¿Cuál es la percepción sobre esta situación? ¿O van a cambiar esos hábitos en cuanto a manifestarse en sus alegrías, su vida cotidiana? Bueno, definitivamente la vida después de esto va a ser otra. O sea, estamos todos de acuerdo en que la forma de hacer negocios, la forma de comunicarse, la forma de enseñar, todo va a cambiar. Y yo creo que la felicidad va a depender de cuánto seamos capaces de aceptar ese cambio. O sea, si nos quedamos pensando en que las cosas se van a mantener igual y que yo quiero hacer lo que hacía antes después, no, o sea, tenemos que pensar que la vida cambió, que esas prioridades cambiaron y que hay que aprender. Primero, hay que empezar a aprender y el que le coja miedo al cambio, en ese aspecto va a ser una situación bien complicada. Pero definitivamente sí podemos ser felices siempre y cuando entendamos el cambio que vamos. Eso va a ocurrir. Claro, es posible que en cierto tiempo, como mencionamos ahorita, las crisis pueden volver a la normalidad, pero toma mucho tiempo. Pero definitivamente, a corto plazo, tenemos que entender que va a haber muchos cambios y que la felicidad y la expresión emocional que decía usted que teníamos, la podemos tener siempre y cuando podamos asimilar esos cambios. Perdón, no sé si puedo aportar con esta a la pregunta de Tito, con justamente un mensaje que acabo de recibir por la red del WhatsApp de un amigo, profesor de la Gabriel René Moreno, Lucho Arroyo. Dice que no podemos volver a la normalidad porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver a ser mejores, menos egoístas, más solidarios y más humanos. Totalmente de acuerdo. Con el permiso, tengo una pregunta, por favor. Adelante, Carlos. Bueno, buenos días. Planteo que esta capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos es multifactorial. Son muchos los factores que influyen para que una persona sea resiliente. ¿Se puede aprender a ser resiliente? Sí, pero entre comillas. Y le voy a decir, para después ir a la pregunta, que dentro de todo ese mundo, de esa situación multifactorial, juega un papel muy importante la genética, específicamente la epigenética, que ha estudiado genéticamente que las personas que tienen los telómeros más largos pueden desarrollar mayor resiliencia en individuos específicamente. Y hay varios estudios, podemos conseguir estudios en Natura, en Biology Natura, puedes buscarlo en Science, puedes buscarlo en Neurology, y hay bastantes trabajos donde se habla sobre la epigenética y la resiliencia. La otra cuestión que también es muy importante es la actividad de tipo hormonal, ese eje hipotálamo hipoficiario, ¿verdad? Y de la hipófisis a otros tipos de glándulas endocrinas como las glándulas suprarrenales. Es extremadamente importante porque también el nivel de resiliencia va a depender mucho de nuestras endorfinas, va a depender mucho de la hidroepiandrosterona, que regula el cortisol, va a depender también de receptores específicos para la resiliencia y va a depender de algo extremadamente importante que es como nuestra cultura, nuestra formación. Hay estudios también bastante avanzados donde tenemos dos tipos de niños, los niños que son los niños famosos, estos niños orquídea y los niños diente de león. Los primeros pues son aquellos pequeños que han vivido una infancia traumática, al peso del entorno se le agrega la epigenética, y los otros niños son esos niños diente de león, son aquellos pequeños que por diversos factores, al ser criados en el apego seguro, con un círculo social favorecedor, determina sin duda una actitud más resiliente hacia la vida y sus dificultades.
Pero hay algo que he estudiado mucho, tengo una especialización en neurociencia, tengo un doctorado y una maestría en otras áreas, y hay algo que es también extremadamente importante, cómo la neuroplasticidad cerebral nos hace ser más resilientes. Y esa es la pregunta que voy a dejar en el aire, porque tal como revela la neurobiología de la resiliencia, que podamos valernos en mayor grado de esta dimensión va a depender a primera vista de una serie de hormonas, va a depender de neurotransmisores y tipos de receptores, va a depender de la epigenética, pero hay algo que estamos estudiando actualmente que es la neuroplasticidad cerebral y la reserva cognitiva. Y mi pregunta es, ¿tiene información usted sobre la capacidad resiliente cuando generamos más reserva cognitiva a través de la neuroplasticidad cerebral? Bueno, en esencia, hay sí muchos estudios. Por ejemplo, cuando definimos el concepto de neuroplasticidad cerebral, y me gustaría hacer como algo popular para que la gente que no esté familiarizado con el concepto lo entienda, es el hecho de que las células del cerebro, pues, cuando están expuestas a diferentes tipos de conocimientos, se rearreglan, es decir, cambian de posición. Sí, esto que usted acaba de mencionar precisamente abarca mucho lo que se presentó ahorita, que la resiliencia se puede desarrollar a través de aprendizaje de vida, a través del modelaje, a través de lo que yo voy aprendiendo. Yo estoy expuesto a una situación, cada vez que uno está expuesto a una situación de aprendizaje ocurre neuroplasticidad, se desarrollan nuevas conexiones o un nuevo rearreglo neural para poder darle paso a la adquisición de ese conocimiento. Y si ese conocimiento está relacionado precisamente a la capacidad que yo tengo de afrontar situaciones difíciles, definitivamente sí. Pablo, me imagino que quiera aportar algo de la reserva neurocognitiva, porque es uno de sus temas, así que, pero en el aspecto, por ejemplo, de neuroplasticidad, como le estaba mencionando, precisamente, el hecho de que yo me exponga a situaciones, inmediatamente hay situaciones nuevas, situaciones que provocan aprendizaje, ocurre neuroplasticidad, y ese conocimiento se va a ir adquiriendo. Y si la situación está relacionada con que yo tengo la capacidad de desarrollar una fortaleza específica ante ciertas áreas, definitivamente sí. Pablo, ¿vas a mencionar algo de la reserva cognitiva? Perdón, Pablo. Micrófono, Pablo. Perdón. Perdón, un momentito, mil disculpas, Pablo. Quisiera cederle la palabra a nuestra decana. Lo que les comenté al principio, que estamos celebrando los 81 años de la facultad y me informan que hay unos canales de televisión que están en la puerta de su casa esperando conversar con ella. Así es que antes que se vayan los medios, que por favor nuestra decana Juanita Borja pudiera conversar con nosotros si es que todavía la tenemos aquí en el auditorio. Claro que sí, licenciado. Por favor, va a disculpar usted la espera, pero usted sabe que la conversación ha sido interesante desde el principio y convéncenos usted y con seguridad que nos vamos a quedar a seguir hablando un poco más nosotros. Correcto, estar haciendo un seguimiento. Muchísimas gracias, licenciado Rocha. Darle también la bienvenida a través de este medio al licenciado Juan Martínez, a todos los públicos que se encuentran conectados, pudiendo compartir esta conferencia. A nombre, quiero agradecer a nombre de la institución de la Gabriel René Moreno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Para nosotros ha sido un regalo esta conferencia en nuestro primer día de inicio de la semana facultativa que tenemos en la universidad, de la Facultad Económica. Darle las gracias al licenciado Juan Martínez y esperando que no sea la única conferencia y conexión que tenemos, las puertas abiertas y siempre para fortalecer una línea educativa de mucho interés para nuestra institución y de relevancia también para la formación de los profesionales. Quiero agradecer la participación de usted y por habernos permitido hacer la transmisión en nuestras páginas oficiales de la institución. Al licenciado Rocha por ser el vehículo y siempre la motivación que tiene para poder trabajar y fortaleciendo la formación a través de las conferencias y de los diferentes profesionales especialistas en este área. A todos muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes también, a todos los que se encuentran
conectados en esta conferencia. Muchísimas gracias. A nombre de la Gabriel René Moreno, la Universidad Pública de Santa Cruz de la Sierra y de nuestra Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Hola, buen día. Tienes el micrófono deshabilitado, Alfredo. Gracias, estimada decana. Y ahora sí, Pablo, podemos continuar. Te corté la palabra un momentito. Por favor, Sí, Pablo. sí, no, un poco en la línea que viene Juan, ¿no? O sea, la reserva cognitiva es esta acumulación de experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida y todo lo que vamos desarrollando y que está íntimamente ligado con la construcción de significados, que está íntimamente ligado con los recursos cognitivos que vamos adquiriendo y desarrollando. Lo que sí, bueno, lo de Kandel es indiscutible y ahí coincido totalmente. Lo que sí habría que ver, y yo me parece que el análisis viene por ahí en situaciones de estrés, ¿cuál es la influencia de los estresores? Va a influir en la memoria de trabajo. Si yo tengo estrés, va a influir en la memoria de trabajo. Si mi memoria de trabajo está trastocada, voy a tener recursos cognitivos y atencionales menores, con menor capacidad para poder enfrentar o manejar la información estresora. Entonces, lo que a mí me interesaría quizás desarrollar en ese ámbito de estudio es cómo esa disminución en los recursos, en el manejo de los recursos cognitivos y atencionales, influyen en la resiliencia que yo pueda desarrollar, que sería interesante observarlo, pero después todo lo demás ya es desde el 2000, que sabemos que la neuroplasticidad es un hecho y es indiscutible, así que no hay mucho más que decir en ese sentido, sí apoyar a lo que acaba de decir Juan. Luis Orlando parece que estaba por hablar. Orlando. La palabra, hola. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Mucho gusto. Buenos días. De aquí Buen día. en Santa Cruz, Bolivia. Primero saludarlos y felicitarles por muy excelente iniciativa y que esto se siga dando. Aquí va una pregunta que si se pueda contestar para en este tiempo de pandemia, desde que empezó, las familias estamos, entre comillas, encerrados en una especie de, si se llama, reacciones, emociones, de todo tipo, nivel. Y hay unos pasos que se está siguiendo. Al principio era calmado, tal vez. Esto estoy hablando de forma general. Después se va tornando un poco más complicado y se va a seguir si esto persiste. Ahora, quisiera algunas orientaciones para que después se dé en cuanto a qué sigue después, las reacciones familiares que se pueda dar dentro de cada hogar, esa tensión que estamos viviendo. Hay tal vez niveles que podemos llamar de reacciones y emociones. ¿Y qué sigue después? ¿En qué nivel estamos? ¿Y cómo podemos tal vez seguir llevando este peso? Algunas orientaciones que nos puedan dar, por favor. Bueno, en términos generales, sí le mencionaba que se ha tocado mucho este tema en muchos foros que hemos participado y obviamente primero se empieza hablando de los problemas que ha causado esto, porque fíjense que el tener en la casa a papá, mamá, niños que no están libres, que están haciendo trabajo, que mamá está trabajando, que papá está trabajando dentro del mismo lugar, dentro del mismo ambiente, genera de por sí un estrés extraordinario.
Y de hecho en mi país, por ejemplo, decía el otro día el doctor José Ramón Torres en un programa de televisión que los crímenes violentos, como son los asesinatos, los robos a mano armada, los asaltos, obviamente la gente no está en la calle, han disminuido, pero han aumentado los problemas de agresiones entre familias. O sea, tenemos un aumento extraordinario en problemas de violencia doméstica, en maltrato de padres a hijos, casos de suicidio, precisamente que son secuelas de una crisis que se está viviendo. Sí es importante lo que usted dice, establecer cuáles son los próximos pasos a seguir. Y yo creo que dentro de los próximos pasos a seguir es empezar a hacer un plan estratégico para atender estos asuntos eventualmente, porque ahora mismo no se están atendiendo como debiesen atenderse. Ahora mismo se le está dando más prioridad y lo vemos a diferentes lugares, al aspecto económico, al aspecto social, pero en términos emocionales no se está atendiendo. Yo creo que la manera posible de esto es que nosotros en las universidades, en las instituciones educativas, podamos empezar a desarrollar programas o sistemas que pudiesen venir a atender esto. Fíjense que nosotros ahora tenemos un programa para atender el estrés postraumático que causó el huracán. Y ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo mucho, un año y medio después, es cuando más la gente está siendo afectada por esto que una semana después que pasó el evento. Así que esto está pasando ahora. Esto va a traer como consecuencia, independientemente por mejor que se haga el gobierno o peor que lo haga, una recesión económica en la familia, cambios totalmente fuertes. Y yo creo que lo mejor es desarrollar programas para atender la salud mental y específicamente este aspecto socioemocional de las personas. ¿Usted quiere abordar algo, Pablo? Me gustaría, apreciado colega, me gustaría aportar una cuestioncita rapidito. No sé si puedo. Tenemos un par de minutos más, Carlos, por favor. Ok. Lo siguiente. En cuanto a la pregunta anterior y todo lo que nosotros podemos abarcar dentro de lo que es la neurobiología de la epilepsia, de la resiliencia. Y es lo siguiente, ¿no? Yo estuve en una conferencia de una neurólogo excepcional como es María Riva Estapé. Y ahí, como todo, aprendí de la ciencia, pues aprendí mucho con esa amiga. Y ella hace referencia rápidamente a Víctor Frank. Ustedes deben saber que Víctor Frank, pues, estuvo preso en los campos de concentración nazi, ¿verdad? En Auschwitz. Pasó 2 o 3 años ahí. Y él generó dentro de su libro, pues tiene un libro muy famoso, que es la vida en busca de destino, y él desarrolló un estudio muy de él, de las personas que fueron resilientes en esos campos de concentración, y esas personas fueron las que lograron, la gran mayoría, sobrevivir. Y él lo abarca en 3 aspectos fundamentales de resiliencia, que es tener un amor a un ideal. Uno es neurocientífico, pero uno ve que aquellas personas que tienen ese amor fuerte a un ideal, ya sea a su nación, ya sea a sus padres, o ya sea a ese Dios que cada persona busca, ese amor a ese ideal hizo que esas personas desarrollaran una resiliencia y aguantaran pues, lo duro de esos campos de concentración donde mucha gente moría, pues. Se dio cuenta que aquellas personas que tenían mayor reserva cognitiva, o sea, aquellas personas que tenían mejor preparación intelectual, también lograban ser más resilientes. Y también vio que aquellas personas que tenían un amor a una persona, a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos, también generaban resiliencia y resistían más. Y algo que también le llamó mucho la atención y que estudió muy bien es cuando él ve que en las paredes la gente colocaba la foto de un amor que le hacía recordar el pasado. El amor a un recuerdo. Estos 3 aspectos le dieron sentido a la vida a esas personas. Y esto produce, lógicamente, cuando vemos la neurobiología de la resiliencia, las secreciones de endorfina, hormonas gratificantes y del placer, como también la dopamina y la serotonina. En el libro de Víctor Frank, El hombre busca de sentido, está muy bien detallado
esos tres factores: el amor a un ideal, el amor a una persona y el amor a un recuerdo. Porque todo eso es explicado a través de la neurobiología de la resiliencia. Eso es todo, apreciado amigo. ¿Puedo aportar algo, Juan? Sí, sí, adelante. Gracias, doctor Santander. Las dos cosas están relacionadas tanto con lo que dijo Carlos Santander como Luis Orlando, que tiene que ver con la resignificación. Los procesos de resignificación son súper importantes en la resiliencia, porque nos permiten transformar los pensamientos negativos, ya sea en positivos o en propósitos. Y lo que los tres puntos que acaba de mencionar Carlos, que es el amor a un ideal, mayor capacidad cognitiva y el amor a alguien, se dan procesos de resignificación y se establecen propósitos, que es una motivación para las personas, porque si tienen un propósito, tienen un lugar hacia dónde ir. Entonces, es importante los procesos de resignificación en las vivencias que son traumáticas, negativas. Fíjense que hay gente que puede pasar vivencias sumamente traumáticas y las resignifican en, por ejemplo, crear una fundación para la lucha contra lo que han vivido y a partir de ese momento su vida se transforma en ese objetivo y en esa meta y en ese propósito. Por lo tanto, la resignificación de lo que estamos viviendo es importante, Luis. Entender que esto es pasajero, que esto va a pasar, esto va a durar unos meses y se va a terminar. Y quizás esto se transforma en la oportunidad para vivir cosas que diariamente no vivía antes. Vivir experiencias con mis hijos que antes no las vivía. ¿Cuándo fui maestro de mis hijos? Maestro en el sentido en el concepto de docente de primaria o de secundaria. ¿Cuántas veces en la vida tengo esa oportunidad? Entonces, esto son oportunidades para poder vivir situaciones que no voy a vivir habitualmente o que no viví habitualmente y saber que esto se termina en el corto plazo, que esto no es eterno. Saber que para el cerebro la certeza es muy importante. Saber que esto se termina en el corto plazo es muy importante para manejar la ansiedad y el estrés que nos puede llegar a causar el COVID, porque nos da una certeza que antes no teníamos. Alfredo, quería mencionarte algo. Las personas que están conectadas van a recibir constancia de la participación de este evento. Obviamente, el certificado les está llegando en unos 3-4 días. Es un certificado que lleva los endosos de Vinca y de NeuroStrategies. Sí es importante varias cosas en esto, que cuando se registraron hayan puesto el nombre, porque el sistema se olvida. Y he mandado un montón de certificados que se llaman iPhone X Max y el otro se llama Samsung Galaxy, ¿no? O sea, es importante que pongan su nombre para que le llegue el certificado. También es importante recalcar que el sistema reconoce como participante a los que hayan completado el 75% o más del tiempo. Adelante, Alfredo. Bueno, yo creo que es verdad que tendríamos para largo para seguir conversando, Juan, Pablo, Juan José en la Argentina y con nuestro mismo amigo Carlos aquí y con todos. Hay algunas preguntas que seguramente ya quedaron pendientes de responder. Juan Martínez nos ha hecho conocer su línea de WhatsApp. Lo conozco en este tiempo, muy afecto a no dejar las cosas, a no dejarnos en visto. Así es que yo creo que, por favor, mil disculpas a todos porque no se va a poder esta vez responder a todas, pero yo he recibido mensajes aquí en el celular de gente que me dice, y estito más quisiera que me respondan, pero sabemos de la ocupación también que ya tiene Juan en un momento. Así es que pueden escribir a través de cualquiera de las redes y lo trabajamos y lo compartimos sin ningún problema. Y tanto Pablo como este servidor vamos a estar disponibles para contestar las preguntas. Así que pueden comunicarse con nosotros y ya brindaremos otro circuito para otra serie de eventos que tenemos. Pablo tiene unos talleres extraordinarios, así que y estaremos pendientes para seguir habilitando. Tenemos ya 2 o 3 eventos adicionales que se los vamos a comunicar con tiempo.
Bueno, Juan, gracias por el apoyo tuyo, Pablo desde la Argentina, Juan José también de la Argentina, a todos, por favor, los amigos de Bolivia, he debido omitir nombres de las personas que nos han colaborado para que esto se haga realidad, pero estemos seguros que esta comunidad de soñadores, de locos, así lo dije el otro día y Esther Álvarez lo subió al Face diciendo de que si los locos y los soñadores nos uniéramos, las cosas cambiarían un poquito para mejor, creo. Así es que estamos aquí como locos y soñadores. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Tus palabras, Juan, y vamos cerrando la conferencia, de verdad, gracias a todos. Gracias, simplemente eso, gracias. Juan, tus palabras. Bien, muchas gracias a todos. Aprovechar para invitarlos que estén pendientes a través del profesor Rocha, que vamos a tener un evento que estamos organizando desde Puerto Rico. Va a ser un congreso de neuroeducación para mediados finales de junio, con constancia de universidades en los Estados Unidos y completamente gratis. Así que vamos a estar pendientes para eso, para que puedan entonces conectarse y participar del mismo. Se le va a estar dando la información. Un placer estar con ustedes. Siéntase la libertad de escribirme cuando usted quiera. Tiene los contactos ahí. Con mucho gusto vamos a estar disponibles para atenderlo. Muchas gracias a todos. Bueno, y finalmente, siempre las cosas hay que decirlas. Agradecer a un medio de comunicación en Entre Ríos, allá en Tarija, muy adentro de Tarija, una población que conozco. La conferencia ha sido retransmitida por un medio, por una radio. Así es que agradecerles a ellos, porque creemos nosotros que esta es la forma. Esto emociona porque esto anima a seguir haciendo cosas maravillosas. No te hemos pedido permiso, Juan, lo hicimos, creíamos que estabas, tú no nos ibas a decir que no, pero tu voz ha llegado a varios lugares de este país a través de la radio. Tu micrófono. Tenés el micrófono deshabilitado. Nos pasa todo. Que en efecto tienen mi contacto, lo pueden compartir y estamos disponibles para cualquier actividad que necesiten en este tiempo. Vamos a aportar. Estoy seguro que Pablo igual. Y excusamos a nuestro compañero Isaac, que como presidente de la institución, pues se presentó un problema, pero más adelante va a estar con nosotros también. Mira tú que corre uno el riesgo de olvidarse. Yacuiba también han retransmitido. Gracias a todos, de verdad, gracias Juan, Pablo, a todos, por favor, gracias. Arrivederci. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Juan José, nos tenemos que contactar. Sí, cómo no. Yo ya saqué foto a tu contacto. Te voy a mandar desde la Fundación Nuestra de Neurociencias. Dale. Gracias, genial. Pablo. Gracias, Chao. Pablo. Chao.